Eh, La caza del ejecutor es un thriller planetario, ¿no? Sí, en buena medida. Y de hecho, los escenarios en los que se desarrolla la trama de ficción son múltiples. Empezamos en las Islas Maldivas, vamos a pasar por Madrid, Washington, Nueva York, Londres, Mm. Singapur, Pekín, Moscú. De manera que sí, también en Berlín hay muchas localizaciones a partir de las cuales se desarrollan los acontecimientos. ¿Las has recorrido todas o...? Pues en buena medida sí, hay un 95% diría yo de escenarios Qué que se bueno. reflejan en la novela en los que he estado. Me gusta que sea así porque eso permite hacer una descripción más detallista que si simplemente te limitas a haber visto algunas imágenes en televisión, ¿no? Y, bueno, ¿has estado por motivos profesionales o Pues ambas, tanto por motivos profesionales como por vacaciones por vacaciones? familiares. Y sí, por ejemplo, en Maldivas he estado no por trabajo, he estado por vacaciones y he querido arrancar la novela ahí precisamente. El primer capítulo se desarrolla en las Islas Tiene Maldivas. pinta de que lo conoces bien. Bueno, conozco, lo que he hecho ha sido trasladar a la novela el conocimiento del resort en el que yo estuve, Sí, que, bueno, las Islas Maldivas son islas pequeñitas y cada una tiene su propio hotel y de un lugar de los hoteles habitualmente no puede salir mucho y bueno, lo he descrito así en la ¿y novela, sí. veías tiburones Sí, 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 no, no. Quien tenga el gusto de hacerse un viaje de ese tipo se encontrará con que prácticamente en la orilla ya tienes tiburones de un tamaño, los hay pequeñitos y los hay de en torno a 1 metro, que no suelen ser agresivos, no al Ya, menos ahí. sí, Otra sí, cosa es si ya te metes más en profundidades, ¿no? ya, sí. Pero vamos, prácticamente en la orilla los tienes, sí, sí. Ujú. ¿Cómo calificas el estado actual de la geopolítica y cómo se refleja en tu novela? Bueno, el estado actual es muy complejo. Vivimos en un mundo en el que se van produciendo acontecimientos peligrosos y se intentan resolver de la mejor manera posible. Acabamos de ver cómo ha habido un acuerdo, ya veremos si duradero o no, para parar los combates en Gaza, lo cual ya de por sí es una buena noticia. Y Sí, cada día que pasa sin que haya combates es una noticia mejor para la gente de allí. Pero no parece que esté pasando lo mismo en el intento de parar los combates en Ucrania. Con lo cual, bueno, la situación es muy compleja, muy difícil, hay muchos elementos, muchos países involucrados y es muy difícil conseguir un acuerdo. Todo eso se refleja en buena medida en la novela, porque se desarrolla en el último año. La anterior novela, Operación Kazán, se desarrollaba a lo largo de un siglo, aunque derivaba en lo último, y La caza del ejecutor se desarrolla en los últimos meses, con lo cual muchos de los acontecimientos reales en los que se desarrolla la ficción van a estar en la memoria de la gente porque los va a reconocer rápidamente. sí. Eso, mira, es más fácil escribir en estos tiempos en los que la realidad supera la ficción tantas veces. Pues fíjate, no te creas, porque hay algunas veces que tú te imaginas una cosa que puede ser llamativa y de repente ese día o al día siguiente ocurre en la realidad una cosa mucho más llamativa que la que tú podías haber Ya, imaginado. ya. De manera que no es tan sencillo y en definitiva lo que yo he intentado con La caza del ejecutor es convertir hechos reales en una historia de ficción para hacer comprensibles esos hechos reales en los que vivimos. De manera que más allá del entretenimiento que tiene, que es el Sí, principal sí, sí, objetivo de sí. una novela, lógicamente, cuando acabe la novela, el lector que se haya zambullido en ella, pues seguramente entenderá un poquito más cómo funciona el mundo en este tiempo. Yo ya llevo un tercio y la verdad que lleva bien la intriga y el suspense, ¿no? Y los protagonistas principales son los espías españoles. ¿Qué peso Sí, tiene el CNI o el espionaje español en este sí. mundo tan complejo y tan complicado de las grandes potencias? Sí, tiene un peso el espionaje español un poco mayor del que nosotros mismos pensamos. No significa que sea el servicio de inteligencia más importante del mundo, porque tampoco España es el país más determinante en las relaciones internacionales en el mundo. España tiene su peso, el peso de una potencia media, tiene su peso en Europa, porque es uno de los 4 o 5 grandes países europeos de la Unión Europea, y ese peso lo tenemos. Pero en el ámbito de la inteligencia, el CNI español en algunos aspectos concretos es un servicio muy bien valorado en el mundo por el resto de servicios occidentales. Por ejemplo, en materia de terrorismo yihadista, la información que puede conseguir el CNI a veces es mucho mejor
mucho más detallada que la que puede conseguir la CIA en determinados lugares del mundo, como los países árabes, por ejemplo. De manera que muchas veces desdeñamos un poco lo nuestro porque es nuestro, pero hay determinados aspectos en los cuales el servicio de inteligencia español está muy bien valorado por los servicios de inteligencia extranjeros. Y, ¿qué te iba a decir? Parece que conoces bastante bien este mundo de los espías. Yo no sé si el periodismo tiene mucha relación con los detectives, con el trabajo de los detectives privados o el trabajo de los espías, Sí. y eso puede facilitar un montón la conexión. Bueno, el conocimiento viene sobre todo por lecturas, ¿eh? No porque yo haya participado en ese mundo, porque no es el mío. Sí es verdad que se puede establecer que entre el periodismo y el espionaje hay algún elemento similar, no diré que igual, pero sí similar. Ambos mundos, quienes trabajamos profesionalmente en ambos mundos, intentamos conseguir información, datos que no se conocían previamente, y en eso sí que coincidimos, pero no coincidimos ni en las herramientas que utilizamos para conseguir la información, ni por supuesto en el objetivo final, porque cuando un periodista se entera de una noticia, lo que quiere es salir corriendo a contarla, mientras que los espías esa información se la reservan para un grupo muy determinado de personas, muy pequeño, que son aquellos que tienen que manejar esa información para tomar decisiones políticas después. Sí, aquí hablas de la noticia como arma política, incluso criminal. Claro, por supuesto, en algunos ámbitos se puede utilizar sobre todo el falseamiento de las noticias. Sí, sí. Bueno, eso ya hablaremos de la política doméstica, si se utiliza también la información y la desinformación de alguna manera dirigida hacia algún lado, ¿no? ¿Y cómo defines a tus personajes, a tus espías y a sus jefes, o sea, en lo personal y en lo profesional? O sea, Sí, son siempre fríos, calculadores y... no exactamente, porque luego cada persona es un mundo, más allá de la profesión a la que se dedique. Es verdad que determinadas profesiones ejercen un influjo sobre las personas que las ejercen como que son específicas, ¿no? Para ser abogado hay que ser de determinada manera, para ser periodista de determinada, para ser médico hay que ser de determinada manera, pero al final son seres humanos con sus circunstancias personales, con su manera de ser. No todos los espías, ni todos los periodistas, ni todos los médicos tienen la misma forma de ser. Y más allá de que su profesión les condicione mucho, al final somos como somos, cada ser humano es como es, ¿no? Y en el caso de los espías de la caza del ejecutor, pues también cada uno es diferente. Tenemos a espías muy analíticos, tenemos a espías más activos, a los que les gusta mucho más la acción física. Tenemos, por ejemplo, hay un personaje... el coronel Blázquez es un viejo espía que aparece a mitad de novela más o menos, ya retirado, un tipo que es un cascarrabias, a veces incluso maleducado, pero que es un sabio y que se las sabe todas y se conocen los mecanismos de la vieja profesión de los espías, pero también muchos mecanismos de la nueva, y se convierte en un personaje que avanzada la novela va a ser muy determinante, de manera que cada cual inevitablemente aporta sus propias circunstancias personales a luego la manera de ejercer su profesión, sea cual sea, también la de espía. ¿Y el ejecutor? El ejecutor es un personaje cuyas características son propias de un psicópata que ha sido entrenado para matar y que eso lo hace muy bien, su profesión la ejerce muy bien. Se convierte en el hilo conductor de la novela hasta un cierto punto, porque de repente cuando hace su primera acción en la novela, que es en el primer capítulo, como es en el primero no vamos a hacer mucho spoiler, pero realmente él ejecuta una acción en la que quiere eliminar a un traidor ruso. A partir de ahí se convierte en un hombre perseguido, se organiza una caza para encontrarlo y al mismo tiempo está ejecutando acciones y evitando ser capturado, las dos cosas. Es un personaje frío, muy capacitado para matar, entrenado en el campo de batalla porque ha estado en la guerra de Ucrania como oficial y luego ha sido entrenado en las artes del asesinato. Utiliza todo tipo de artes, es un experto en muchas cosas y su gran función es eliminar a aquellos a los que se considera un traidor, pero al mismo tiempo evitar que los servicios occidentales lo detecten y lo detengan. No. Hay mucha relación entre Rusia, China, incluso mucha rapidez en el paso de la información
con Estados Unidos, con Inglaterra, con los espías españoles. Bueno, los servicios occidentales colaboran mucho entre sí, igual que colaboran entre sí los servicios de las autocracias, en este caso Rusia y China, que son países socios. Que colaboren entre sí no significa que se lo cuenten todo, porque luego los servicios de inteligencia son también muy celosos de guardar su propia información, más allá de que tengan países aliados con los que intercambian datos que les convienen a los dos. Pero, por ejemplo, sí que va habiendo una conexión importante entre Rusia y China para protegerse. Ahora sí, es verdad que China, y yo lo explico en la novela, tiene una relación especial con Rusia para no dejar caer a Rusia, pero al mismo tiempo también una relación intensa con Rusia para controlar a Rusia, para que a Putin no se le vayan las cosas de las manos, porque lo último que le interesa a China es un conflicto global. ¿Por qué? Porque China es la fábrica del mundo. Y si hay un conflicto global y Occidente deja de comprar productos chinos, se acaba el negocio de China. Sí, pues hay una relación corporativa entre los espías, digo, por el tema de los dobles espías, de las deserciones. Bueno, los espías teóricamente tienen que trabajar para su propio servicio de inteligencia, el servicio de inteligencia de su país. Pero es verdad que la historia está llena de espías dobles que traicionaron a su país y se entregaron al enemigo. Hay historias muchísimas de espías de este tipo que las sigue habiendo y las seguirá habiendo en el futuro. De manera que esas son además las historias que suelen resultar más noveladas, porque han cambiado muchas veces el curso de la historia. En La caza del ejecutor yo reflejo en un momento determinado algún paralelismo con lo que ocurrió en 1983. En 1983, aunque mucha gente lo haya olvidado, incluso en aquel momento muy poca gente se enteró, estuvimos cerca de una guerra nuclear. Y aquella guerra nuclear se evitó gracias, entre otras cosas, pero muy fundamentalmente, a un traidor ruso del espionaje del KGB, que le dio la información a Occidente para que Occidente dejara de hacer determinadas cosas que podían provocar una reacción rusa de lanzar una bomba nuclear. Y ese episodio yo lo reflejo en La caza del ejecutor, porque en estos tiempos, en la novela, lógicamente, en la trama de ficción, estaba empezando a ocurrir algo parecido. Sí, das varios saltos en el tiempo. Sí, hago algunos saltos en el tiempo y reflejo también una parte, bueno, para los que sean aficionados a la novela histórica, hay parte de novela histórica, no mucha, pero hay una parte de novela histórica con acontecimientos, por ejemplo, de la Guerra Fría, de la época del Muro de Berlín. Hay también un episodio en el que se refleja algo que ocurrió en la realidad, y lo recreo, que es una reunión en los años 50 entre el líder ruso Khrushchev y el líder chino Mao Zedong, que nos venía bien porque en el presente estaba pasando algo parecido a aquello. De manera, hay también una recreación de una de las batallas importantes de la guerra de Ucrania, del principio de la guerra de Ucrania en el año 2022, de manera que sí hay algunos episodios de flashback en los que me remito hacia acontecimientos del pasado para contar lo que está pasando ahora. Sí. Dicen de ti que eres escritor profético. ¿Hacia dónde va el mundo en estos momentos tan complicados? Bueno, no puedo considerar que sea un profeta, luego yo no tengo una bola de cristal. Lo que sí es que a raíz de intentar conocer con una cierta profundidad las circunstancias en las que vivimos en el mundo, es posible adelantarse a cosas que pudieran pasar. A veces aciertas y a veces te equivocas, pero el análisis de lo que pasa ahora nos puede permitir intuir de alguna manera hacia dónde van los acontecimientos a corto o medio plazo. Y con todo esto, ¿cómo compaginas la tele y la escritura? ¿No? Lo compagino con dificultades, porque lógicamente yo no soy un escritor a tiempo completo, soy periodista, esa es mi profesión, y la otra parte de escritor es más una afición. Y bueno, yo escribo cuando tengo tiempo, que no es mucho, por las mañanas antes de ir a trabajar, que tengo 2 o 3 horas cuando no tengo otros compromisos. Y bueno, esto me dificulta un poquito el proceso porque lo ideal es tener por delante 6 o 7 horas seguidas en las que puedas desarrollar una idea, y yo normalmente no tengo nunca tantas horas, puedo tener 2, 3 horas y no mucho más. De manera que por eso también tardo tanto en escribir una novela, porque esta ha sido casi 2 años y medio, porque no tengo tiempo real para poder detenerme con calma a estar una mañana entera, por ejemplo, escribiendo sin parar y desarrollando ideas que tengas en la cabeza.
Pero igual hace falta acción, ¿no? O sea, igual con demasiada calma, igual pierdes Sí, es posible. Si alguna ventaja tiene no tener tantas horas seguidas para escribir, es que también te permite reflexionar. Escribes durante 2-3 horas y muchas veces después, aunque estés trabajando, estás pensando en algo que escribiste y bien para decir, vale, vamos por buen camino, hoy para decir, no, mira, lo que he escrito esta mañana no me vale, tengo que dar una vuelta o escribir otra cosa porque eso no va a funcionar. Y ya, ¿qué va a haber después? Pues ya veremos, ya. Es verdad que quien llegue al final de la caza del ejecutor verá que hay algunas puertas que quedan abiertas. Ya. Entonces, bueno, podría retomarlas, pero de momento me voy a tomar un descanso, porque si algo tiene la labor de escribir una novela es que es muy intensa. Y llega un momento en el que necesitas también descansar un poquito la mente para que luego esté fresca a la hora de volver a crear algo. Pues nada, pues muy bien. Pues, la verdad que, bueno, se sale un poco de los thrillers habituales que... Sí, es posible, sí. Y bueno, pues que disfrute la gente que con tu obra. Ojalá que sí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti.